Hola, bienvenidos a una nueva historia de fe, esperanza y amor. Esta es la historia de Memo. Memo es un hombre cuya vida ha sido peculiar. Él vive en medio del campo, algo lejos de la civilización. Su vivienda es una pequeña cabaña, pero muy bonita. Alrededor hay terracería, árboles, algunos animales y un poco más lejos se encuentra un arroyo. La vista es preciosa. Memo siempre se acompaña de Rocco, un perro fiel al cual cuida desde que lo encontró cachorro y asustado a la orilla del arroyo. Los padres de Memo murieron cuando él era apenas un adolescente. Un día decidieron salir a explorar nuevos lugares y tuvieron un trágico accidente en el cual perdieron la vida. Memo iba con ellos, pero con el impacto salió con tal fuerza del auto que su cuerpo lastimado y herido quedó bastante lejos del lugar, por lo que nunca fue encontrado por nadie. La familia de Memo eran solo ellos tres. No tenía tíos, hermanos, abuelos, ni nadie que pudiera reclamar los cuerpos o buscar a Memo. Los señores Astorga eran los papás de Memo. Ellos venían de España. Los padres de ambos habían fallecido y ambos eran hijos únicos, por lo que decidieron comenzar una nueva historia juntos en México. Vivían en un pueblo de Jalisco, solitarios pero unidos entre ellos. El día del fatal accidente habían decidido salir a hacer un recorrido por lugares a los que no acostumbraban ir con frecuencia. Todo parecía transcurrir en calma. Escuchaban música, cantaban, reían y de repente simplemente se escuchó el fuerte sonido de un claxon. Este provenía de un gran tráiler que venía a máxima velocidad. Al parecer el chofer venía un poco adormilado y se impactó contra el vehículo de los Astorga. Ambos padres de Memo murieron instantáneamente. El hecho ocurrió muy cerca de las 10 de la mañana del domingo y para el siguiente día cerca de las 7 a.m. ya habían limpiado todo lo relacionado con el accidente y fue entonces que a su vez Memo recobró el conocimiento. Lastimado y con heridas que afortunadamente no eran de gravedad, pero sobre todo muy confundido, comenzó a caminar. Estaba asustado, no paraba de llorar. A sus 14 años ya se encontraba totalmente solo en el mundo. Después de tanto caminar, encontró una cabaña, ahí en medio de la nada. En ella vivía don Rafa, un señor de 80 años. Era alto, blanco, se veía aún fuerte para su edad y estaba muy lúcido. Al ver al chico lastimado, don Rafa, dueño del lugar, le curó las heridas y le ofreció algo de beber y de comer. Le permitió pasar la noche ahí, le dio consuelo y lo ayudó a investigar qué había pasado con sus padres. Fue hasta 2 días después que don Rafa tuvo que darle la cruel y triste noticia a Memo sobre todo lo que ocurrió aquel fatal día. Memo estaba en shock. No podía creer en qué momento su vida había dado ese giro. No soportaba la idea de que no volvería a escuchar la voz de sus padres, no volvería a verlos, a jugar o a platicar con ellos. Estaba sumido en la más profunda de las tristezas. Don Rafa, viendo al adolescente tan vulnerable, trató de consolarlo, pero todo era inútil. Memo comía poco, estaba ausente. De la nada solo corrían lágrimas por sus mejillas. Una mañana, don Rafa llamó a Memo y comenzó a hablarle de Dios. Los padres de Memo no acostumbraban orar ni tenían tan presente a Dios en sus vidas, por lo que Memo tampoco era muy creyente, que digamos. Esa mañana que don Rafa le comenzó a hablar de Dios, en un principio recibió apatía e incredulidad por parte de Memo. ¿Cómo le hablaba de un Dios bueno, de un Padre celestial, después de que, según la perspectiva de Memo, él mismo fue quien le arrebató de la manera más cruel a sus padres, a su única familia? Lo único que Memo tenía en el mundo. Sin embargo, don Rafa tenía el don de la palabra. Las personas, aunque no quisieran, se envolvían fascinados con sus conversaciones y esta no fue la excepción. Hicieron el hábito de dedicar la primera hora del día a Dios. Leían la Biblia. Don Rafa le desmenuzaba perfectamente cada lectura y le aclaraba cada una de las dudas que a Memo le surgían. Lo enseñó a orar. Le hizo conocer a Dios poco a poco, de tal manera que un día Memo volvió a sonreír. Ya no era más aquel niño triste y retraído que unos meses atrás había llegado a esa cabaña. Ahora era inquieto, alegre, vivaracho, siempre muy atento y cariñoso con don Rafa, quien se convirtió en su familia y en su guía espiritual.
era su consejero y le hacía sentir una paz que nunca antes había experimentado en su vida. Don Rafa le hizo entender con paciencia y con cariño que Dios tenía sus designios y que aunque a veces no los asimilamos, siempre Dios de una u otra manera tenía sus propósitos para la vida de cada uno de nosotros, propósitos que son para nuestro bien y no para nuestro mal, y que esto quizá con el tiempo lograríamos comprenderlo, ya que a veces en el momento no nos es posible, pero que pase lo que pase, debemos agradecer siempre a Dios por todo y tener la certeza de su amor hacia nosotros y de que siempre está a nuestro lado. Así fue como Memo comenzó una nueva vida en Cristo. Cuidó de don Rafa hasta el último de sus días. Emprendió un negocio relacionado con el campo, el cual le permitía vivir a gusto. Disfrutaba de la vida. Conoció a una linda muchacha de la cual se enamoró perdidamente y con quien logró formar por fin una nueva familia, su propia familia. Tuvieron 4 hijos, 2 varones y 2 lindas niñas. Y Memo siempre compartía la palabra de Dios y ayudaba a muchas personas a salir de momentos oscuros, tristes, desesperantes. A él le gustaba contar su historia y hacer eso que el buen don Rafa hizo con él un día. No solo le ofreció techo y comida, sino que lo alimentó espiritualmente, le alimentó su alma con la palabra de Dios y ese fue el verdadero rescate que don Rafa hizo con Memo. Liberarlo de la soledad, la tristeza, la desolación y mostrarle un camino lleno de luz, de esperanza, de fe y de amor verdadero, el amor de Dios. Esta historia nos recuerda que aunque en el momento no comprendamos los designios de Dios, debemos siempre confiar en Él, darle gracias en todo momento y Él nunca nos va a dejar solos, aunque a veces parezca lo contrario. Recuerda ser feliz y nunca olvides que Dios te ama. Agradecemos tu pulgar arriba, ayúdanos a compartir este mensaje y si no te has suscrito, hazlo de una vez.